Tirinto es uno de los sitios arqueológicos más llamativos de todo Grecia por sus enormes paredes ciclópeas, su excelente estado de preservación y su ubicación estratégica a escasos metros de la carretera Nafplio. En nuestra aventura del día vamos a explorar las ruinas en detalle y contar un poco de su historia y de su entorno. Esto es Aventuras a pie de página y soy Athanasia, su guía de hoy. Según los restos de cerámica, Tirinto estuvo habitada desde el Neolítico, 7000 años antes de Cristo, hasta el colapso de la civilización micénica. No obstante, los restos arquitectónicos más antiguos pertenecen al tercer milenio antes de Cristo y su época de apogeo coincide con la de la civilización micénica entre el 1600 y el 1200 antes de Cristo. Pausanias la visitó en el segundo siglo de nuestra era y la encontró abandonada y en ruinas. Lo que más llama la atención del sitio son las enormes paredes ciclópeas de hasta 7 metros de ancho. Cuenta con varias entradas y así como escaleras monumentales. El sitio consta de 4 partes. La parte baja extramuros, donde vivía la plebe, la ciudadela inferior, la ciudadela media y la ciudadela superior, donde se encontraba el palacio y donde se encuentra la mayor parte excavada. La sección más al norte de la fortaleza, conocida como la ciudadela inferior, era casi autónoma. Esta zona contaba con casas, talleres y almacenes. Tenía 2 entradas independientes, además de un corredor de acceso a la ciudadela superior. En sus muros interiores se construyeron 28 habitaciones con bóvedas apuntadas, así como 2 accesos a los manantiales subterráneos, las llamadas jeringas, que están cerrados al público, pero se pueden ver desde dentro y de fuera. La ciudadela media acogía algunos de los talleres del palacio y se accedía desde la ciudadela superior. A la ciudadela superior o el palacio se accedía por una gran puerta similar a la Puerta de los Leones de Miseno, aunque no tan bien conservada. El palacio contaba con un gran número de habitaciones, donde el más importante es el Salón del Trono, o Mégaron, el cual contaba con 4 columnas de madera de estilo minoico, un trono en uno de los costados, y sus paredes estaban cubiertas de frescos. No obstante, la parte más interesante del palacio son unos pasillos con bóvedas en punta que lamentablemente estaban cerrados al público por trabajos de restauración y que solo podían verse desde fuera. La ciudadela superior contaba también con una monumental entrada independiente. Muchos de los hallazgos de Tirinto se encuentran en la sala principal del Museo Arqueológico Nacional en Atenas, particularmente del Mégaron, como la base del trono, así como parte de los frescos de sus paredes.
Las ruinas micénicas del área no acaban en Tirinto. 1 kilómetro al este se encuentra la colina del profeta Elías, que cuenta con al menos 3 cementerios y centenares de tumbas. Lamentablemente, la gran mayoría de estas tumbas fueron cubiertas nuevamente luego de su estudio para garantizar su preservación. No obstante, quedan expuestas 2 tumbas de cámara, bastante grandes, en la base de la colina, ocultas en un campo de naranjos. La primera se encuentra en un gran estado de conservación. Mientras que la segunda, a escasos metros, se encuentra semi-excavada, abandonada y bastante deteriorada. Para los interesados en visitar Tirinto, tiene un horario de 8:30 a 3:30 y la entrada tiene un costo de 4 euros. La tumba micénica bien conservada se puede visitar de forma gratuita en el mismo horario de apertura que Tirinto. Si les gustó este video, los invitamos a ver una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Grecia y de Europa de la antigüedad, así una de las más curiosas e ignoradas por encontrarse oculta a simple vista. Y también los invitamos a suscribirse al canal. Cada interacción ayuda a crecer al canal y que podamos seguir haciendo videos como este. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.